Buenos días, buenas tardes, buenas noches, indistintamente de la hora en la que nos estén viendo. Y gracias por acompañarnos en esta serie de entrevistas a personas que de alguna u otra forma están aportando de manera positiva y están aportando de manera constructiva al deporte de la provincia de Pichincha y al deporte nacional. Es para mí un verdadero gusto, un verdadero placer el poderme dirigir en este momento a el máster Juan Carlos Ramírez, que es el presidente de la Asociación de Taekwondo de Pichincha. Considero que la labor del dirigente es una labor clave, es una labor neural, en el sentido de que dependiendo de la calidad de gestión que se haga, pues el deporte va creciendo, el deporte va fomentándose y por ende el deportista se va beneficiando. Así que en esta entrevista lo que vamos a hacer es ver un poco un acercamiento a cuál es la perspectiva de lo que significa la dirigencia, obviamente desde con una experiencia como deportista, como árbitro, como entrenador y finalmente como dirigente, y creo que eso enriquece mucho la labor dirigencial. Así que, mi estimado Juan Carlos, muchísimas gracias por permitirme y permitirle a la gente que nos sigue a través de las redes sociales el poder entender un poco cuál es la labor y la importancia que tiene la dirigencia dentro de lo que significa el campo del deporte. Cuéntanos un poco de ti. ¿Quién es Juan Carlos Ramírez? ¿Cómo te definirías tú en primera instancia? Es una pregunta media filosófica, pero siempre la hago al comienzo. ¿Quién es Juan Carlos Ramírez? Saludos cordiales primero hacia la cámara para seguir con la entrevista. Bueno, yo considero, no me gusta hablar de mí en primera persona, partiendo desde ahí. Sin embargo, si tengo que ponerme una etiqueta, yo creo que la etiqueta que más me gusta en este momento, de esta etapa de mi vida, que es una persona que le gusta el deporte y que quiero, como parte mía, algo intrínseco, poner dentro de la sociedad y del colectivo la idea clara de que el deporte es un derecho y es una actividad al igual que otras actividades, que está al mismo nivel que la educación, que la cultura, y entonces el deporte debe ser tratado de la misma manera. Desde ese punto de vista, ha habido muchas veces, por ejemplo, un muchacho baja en notas académicas y le quitan el deporte. Y cuando yo converso con los padres, les digo, y si baja en el deporte le vamos a quitar el estudio. Entonces, como que no hay una misma lógica. Desde ese punto de vista, primero, hoy que estoy a cargo de una dirigencia, lo que quiero es fomentar ese punto, ese aspecto. Dentro de la parte privada, yo me he desarrollado en el taekwondo desde los 10 años. Sin embargo, eh, los puntos trascendentales en mi vida o los que yo veo positivos o los picos altos que he tenido, siempre he estado de la mano en el deporte. A través de, entré a los 10 años a la Universidad Central a practicar taekwondo, luego de algún tiempo, por mi trascendencia como deportista dentro del colegio, estuve en la dirigencia estudiantil del colegio. Luego de ello pasé a la Universidad Central, fui deportista, ya tenía varios años entrenando en ese club, me conocían los profesores, muchos alumnos, pasé a ser presidente de Liga Amateur, secretario de FEWE, pero fue a través del taekwondo, ¿no? Del deporte. Luego ahí conocí muchos amigos, estos amigos fueron a un instituto, me llamaron a dar clases a través de una amistad del taekwondo y ahí es donde conocí a mi esposa. Luego mi esposa se involucra acá y actualmente pues tanto mis dos hijos, mi esposa y yo estamos vinculados directamente al deporte. El deporte eh, como un estilo de vida y el deporte como un medio de subsistencia de vida. O sea, son dos puntales muy importantes. El arte marcial como filosofía que hay que llevarla en las actuaciones de cada uno, que siempre vamos a tener fallas, nos vamos a equivocar y queremos ir mejorando, pero hacer la conciencia o tener la conciencia clara de que el deporte es un medio de subsistencia. Hace algunos años yo peleaba con unos dirigentes de mi misma asociación cuando en el 2010 yo traje a uno de los grandes entrenadores a nivel mundial, Ireno Fargas, que es muy reconocido, director del Centro de Alto Rendimiento La Loma. Entonces muchos directivos, incluso algunos de ellos ocuparon cargos a nivel nacional, etcétera, en una reunión me reclamaban que yo vivía del deporte. Y yo les decía, y yo no lo tomé como un insulto, yo digo, sí, yo vivo del deporte. Uh -huh. Es mi actividad, es lo que me da de comer, es mi sustento.
Luego de eso pasan algunas cosas. Trabajé en el Ministerio del Deporte como en asuntos deportivos, luego fui el abogado patrocinador del ministerio, trabajé en la policía, tuve un cargo muy alto en el Consejo de Participación Ciudadana, que era jerárquico superior nivel 13, que era a nivel administrativo es el cargo más alto. Y luego de ello me dio una parálisis, ¿no? Tuve algún problema por estrés. Justo en la pandemia se combinó estas cosas, estrés. Yo estaba sobre la Secretaría de Participación Ciudadana y Anticorrupción, entonces era mucho trabajo. Claro. Y en ese momento de mi vida es que me pongo aproximadamente en la época cuando recién empezó el COVID, que era 18, creo, 1918, 19, no estoy seguro, 19 creo, o 20. Bueno, Bien. entonces apenas empieza la pandemia, ahí es como que me pongo a reflexionar sobre qué quiero hacer. Entonces, mis estudios formales son en derecho. Soy abogado, tengo una especialización superior, una maestría aplicadas al derecho, pero en ese momento dije, no, yo quiero estar realmente donde la actividad que me gusta. Y recién cuando cumplí 40 años, me decidí a dedicarme al 100% al deporte, porque siempre estuve vinculado al deporte, Ujú. pero lo tomé como yo veo ahora muchos entrenadores jóvenes o muchas personas que lo ven como que el deporte es un hobby. Pese a que yo Un estaba, relleno. exacto, pese a que yo estaba viviendo del deporte, tenía muchas actividades del deporte, organizaba seminarios, campeonatos, un sinnúmero de cosas que me daban incluso réditos económicos y también ayudaba pues a seguir fortaleciendo el taekwondo, a seguir capacitándonos. Pero es recién hace 4 años que digo, yo quiero dedicarme a esto y en esto, como la meta del deportista, si el deportista de alto nivel quiere ser el mejor. Entonces yo dije, si ya quiero la dirigencia, yo quiero ser el mejor. Y me planteé, dije, voy a ser presidente de la asociación de aquí a 4 años. Luego de eso quisiera ir a la ecuatoriana, que también estoy en ese proyecto. Bueno, veamos, todavía las elecciones son en un mes, quiero ir a la ecuatoriana. Y luego de ello, seguir avanzando en el deporte hasta que yo me sienta cansado de estar viajando, de estar en actividad, de estar en coliseos, de estar De ya no estar en moviéndome. la casa. Exacto, que creo que eso será unos 60 años, 65, sigo bien. Y ahí sí ya dedicarme a alguna actividad de escritorio y quedarme en la casa, en la casa ahí tranquilo. Juan Carlos, hay dos cosas dentro de las cosas que nos has contado me parecen súper valiosas. Hay dos aspectos que quiero ponerles en un ladito para retomarlos posteriormente. El uno es el tema del taekwondo como actividad familiar, porque en eso justo coincidíamos con el profesor Vinicio Melo, que él también lo ve de esa manera, como una actividad que integra. Y creo que si nosotros lo vamos a ver desde esa perspectiva, creo que no solamente es el tema de una actividad deportiva, creo que es un tema también de consolidar a la familia como tal. Pero esa lo quiero topar despuesito. Antes de eso, eh, ¿por qué te iniciaste en el taekwondo? ¿Qué fue lo que te llamó la atención que dijiste, ¿por qué no básquet? ¿Por qué no vóley? ¿Qué pasó? ¿Por qué te enamoraste o por qué caíste, digamos así, en el taekwondo? Bueno, mis inicios en el taekwondo, casi no he conversado de este tema, pero fueron muy distintos a los convencionales. Yo tengo mi hermano mayor, con el cual me llevo muy bien, le quiero bastante. Ahora él es médico, vive en otra ciudad. Pero cuando éramos jóvenes, niños y adolescentes, Ujú. éramos casi de la misma contextura. Ya. Es más, ya cuando éramos adultos competíamos en la misma categoría, todos éramos Ok. casi por ahí, ¿no? Él es mayor a mí. Entonces, cuando éramos pequeños, muchas veces discutíamos. Antes sí se peleaba, era más común que la Claro, era gente se parte de, pelee. parte de ser Exacto. niño. Entonces me peleaba con mi hermano y mi hermano entra a entrenar taekwondo, porque abrieron en el colegio donde estudiábamos, que era el Odilo Aguilar. Yo Ya. todavía estaba en la escuela. Entonces mi hermano entra ese año a entrenar y después de un tiempo, cuando no, alguna discusión que tuvimos, nos quisimos pelear, él ya me pegó. Antes nos peleábamos Y ya igual. no te gustó. Exacto, entonces ya me pegó y ahí me metí a entrenar. Y después de eso ya me puse a entrenar, y cuando ya estaba entrenando ya hasta me olvidé por qué entré. Me gustó el deporte, seguí mejorando las relaciones. Bueno, no me llevaba mal con mi hermano, creo que era parte de, nada más, o sea, era parte de cómo uno va creciendo. Por supuesto. Exacto, Y entonces, además, con el que más te peleas es con el que mejor y más te quieres. exacto, correcto. Entonces, eso creo que fue mi inicio, entré a los 10 años. La gran Primero mayoría. fue siguiéndole a mi hermano fue
en el año 96, creo que o 97 quedó entre el mejor juvenil de Pichincha. Ya. Entonces me acuerdo que su primera competencia cuna de bronce, yo fui, que era un intercolegial, yo fui y saqué plata, luego él sacó un selectivo plata, yo saqué primer lugar, y era como que yo solo me iba midiendo con mi hermano, quería ir siguiéndole, ¿no? Ujú. Pero creo que esa fue la motivación inicial. Ya estando ahí, ya me gustó, ya me dediqué, ya llegué al punto de que en la Universidad Central teníamos como familia. ¿Quién era tu Pasaba profesor, con el Medardo? arquitecto Medardo Salazar, era el director del club, mucho tiempo entré con él, algún tiempo también con Vinicio Cardona, con Jorge Cisalema, con Luis Grandes, la persona que entrené más tiempo, Ujú. Héctor, entre todos ellos, ¿no? Pero creo que el que más tiempo me dedicó fue Luis Granda, con el que más tiempo compartí. Entonces, dentro de este trayecto, como estudiaba en el colegio de la Universidad Central, las horas huecas o antes de ir a clases, iba al gimnasio, ahí mismo, Al Camo. sí, al Club de Artes Marciales Universitarios, que lo conocían como CAMU, que bueno, que sigue siendo CAMU, con el grupo de amigos que eran de colegio, algunos universitarios, cocinábamos ahí mismo, pasábamos, jugábamos, para mí fue una etapa muy bonita. Entonces le llegué a coger mucho cariño al lugar físico, Ujú. más que al deporte. Creo que me gustó el ambiente, que era un ambiente ¿Crees que donde el pasaba tema, como que crees que sí. el tema de pertenencia es importante para que el deportista también se desarrolle? Porque actualmente, no sé, puede ser que mi visión sea un poco sesgada, pero, pero a veces ya no hay ese sentimiento de pertenencia al club donde tú eres parte de una familia, digamos así. ¿Tú crees que antes los deportistas tenían más ese sentimiento de pertenencia, ahora no? ¿O las cosas están iguales? A ver, cuando yo entré desde mi experiencia en el año 90, era el auge de la Universidad Central. O era la Universidad Central que ganó en esos años, ¿no? Creo que ganó 4 o 5 veces como mejor club del año. Tenía muchos deportistas en la selección de Ecuador. Y lo bonito era que cuando nosotros íbamos a la competencia nos sentábamos en un graderío grande. Al frente se sentaba otra academia que era la rival, diríamos, en competencia, que era del maestro Fernando Jaramillo de la ciudad de Quito. Ujú. Y era un concurso incluso hasta de barras. ¿Ya? Entonces el hecho desde pequeño estar en un graderío con 100 personas gritando adelante, 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 universidad, te da otro tipo de sentimiento. Y me imagino que lo mismo sentían los del otro club que estaba gritando al frente también las barras de su equipo. Ujú. Había desde ese aspecto incluso hasta una guerra de barras. Entonces sí se trataba de institucionalizar más lo que es el sentido de pertenencia. Ahora, ¿cómo le ves? Yo creo que la gente no le ve tanto por instituciones, eso producto del desarrollo de la sociedad, ya la gente trata de ser más individualista, más intrínseca, pasan dentro de su celular o sus actuaciones. La gente es un poco más que me importista, por decirlo en un término un poco más fuerte. Pero en los tiempos actuales hay más individualismo, ¿no? Podemos ver que nosotros de pequeños jugábamos en el barrio fútbol, entre todo el grupo, había ese sentido de más De vecindad. convivencia, de vecindad, de convivencia social como tal, y ahora ya no se ven esos aspectos. Pues varios factores, no quiero entrar en problemáticas sociales, pero ya es distinto, ¿no? Otro tipo de sociedad que ya está y más al interno de su casa o metido en aparatos electrónicos. Entonces eso no permite que haya una relación social. Esta relación social no permite que haya un sentido grande de pertenencia a una institución. Ujú. Las personas que van a practicar un deporte en los clubes llegan, practican y ya está el padre esperándolo. Entonces ya no tienen Por tampoco supuesto. un tiempo de relación social para hacer con los compañeros. Entonces creo que eso ha ido frenando bastante. ¿Con cuál te quedas? ¿Deportista, árbitro, entrenador? Dirigente no lo topamos. Pero ¿en cuál te sentiste más cómodo? ¿Cuál fue? A ver, como deportista estuve casi hasta el año 2001. Me retiré a los 21 años como deportista. Empecé a los 18 años ya como entrenador. Fue con un amigo mío. Primero daba a mi hermano, después un amigo que vive ahora en España, y de ahí di yo clases en el colegio Nilo Aguilar. Ujú. Entonces tenía 18 años por ahí. Cuando empecé a ser entrenador, me gustó más el hecho de ser entrenador, por eso dejé de un lado el deporte, ser competidor Ujú. y ser deportista. Como árbitro no estuve mucho tiempo, estuve un lapso de 4 o 5 años medio saltadito un poco. Pero creo que el tiempo de entrenador es en donde me sentía mejor. Adicional a ello, éramos un grupo. Cuando yo daba clases ya a la Universidad Central, también fui profesor de ahí. Mis compañeros eran la gran mayoría de mi edad o mayores.
y había un sentido de respeto tanto al deporte y a la amistad muy grande. Que eso me gustaba, uno llegaba, siempre era el saludo, las clases no se podían retrasar, si teníamos a las 9 y todos llegábamos cansados, sea lo que sea, entrenábamos. Ujú. Entrenábamos de 9 a 11 era nuestro horario, ¿en qué más entrenábamos? De 9 a 11 de la mañana. Entrenábamos y luego de ello sí seguíamos con la amistad. Entonces creo que era un grupo bonito donde se marcaba el entrenamiento, era muy separado de la parte de la amistad. Dentro del entrenamiento, tanto como deportista como entrenador, era una exigencia muy fuerte y fuera de ello ya era pues quemado. Entonces creo que Ujú. esa etapa es la que más valoro. Además, dentro de ello tengo hasta la actualidad pues mis grandes amigos. ¿Crees tú que, y esta es una pregunta que les he hecho, que le he realizado a algunas personas, ¿crees que el hecho de que el taekwondo se haya convertido más en un deporte olímpico y haya dejado un poco la marcialidad, crees que eso ha provocado que ciertos valores como el respeto, el saludo, eh, etcétera, se haya perdido? Bueno, yo parto del criterio que la marcialidad no se ha perdido. No, no lo considero desde ningún aspecto. En Pichincha los deportistas llegan, saludan a las personas que llegan. Ahora de pronto llega un profesor antiguo que no ha estado en la palestra pública, se podría decir. Claro, los deportistas no lo conocen, lo saludan buenos días, buenas tardes, pero no con la veña, pero es por el desconocimiento, más que por falta de una actitud marcial. Yo considero que el taekwondo, al ser un deporte olímpico, fue 100% beneficioso. La escala del taekwondo cuando nace, bueno, no hablemos de su inicio, hablemos desde ya más como deporte federativo en el año 1973 y luego su paso en las Olimpiadas, Barcelona en Corea, sí, Corea 88 y luego oficialmente en el 2000. Cuando ya pasa a ser en el año 2000, yo me recuerdo en mis inicios todos los clubes de taekwondo, la gran mayoría eran clubes pequeños con poca iluminación, poca ventilación, no sé si Claro, sí, compartís la sí, me misma acuerdo. idea. Muchos de ellos eran en subterráneos. Parqueaderos. Exacto. Y no etiquetarlo como una clase social, pero, por ejemplo, hay gente que puede tener un ingreso económico bajo, pero le gusta tratarse bien. Ujú. No es necesario tener dinero para vestirse limpio. Y para mí eso es vestirse bien, ¿no? Entonces yo creo que después de que el taekwondo se hace olímpico, los clubes empiezan a mejorar. Yo le tengo esta expectativa desde que el año 2000 para acá, los clubes empiezan a mejorar. En la última década o los últimos 5 años, los clubes hacen plena conciencia de que es una empresa y ya empieza a haber otro tipo de Y inversión. que se puede vivir Exacto. de... Entonces la gente ya tiene esa conciencia y ya invierte. Ya los locales que tú ves en taekwondo, dentro de Pichincha tenemos el día de hoy 126 afiliados. Y cada vez los dueños de clubes se buscan poner locales más grandes. Tenemos ya el taekwondo en centros comerciales, tenemos la... Es más, mucha gente indica que el que hace taekwondo es alguien que se trata bien. Entonces, sí ha habido un cambio de paradigma. Yo El creo que... aspecto también, ¿no? Antes era baldosa, madera, ahora ya tienes tatamis, tienes Exacto, y ves paredes blancas, limpias, ves implementos de espejos. primera generación, pasamanos, espejos, etcétera. Entonces yo creo que sí cambió bastante de manera positiva. A veces hablábamos de lo rústico como algo, un sinónimo de fuerza, pero la fuerza es un entrenamiento físico. Yo incluso creo que antes el taekwondo antiguo, y claro, ahí habrá muchos retractores también, es bien delicado toparlo, pero yo creo que en el taekwondo antiguo el entrenamiento era más de carácter físico. Ujú. Y un buen peleador podía ser campeón. ¿Sí? O sea, no te hablo de un buen deportista, sino un buen peleador. Peleador. Con actitudes físicas, una persona muy enérgica, muy valiente, se podría decir, como agresivo hasta en el buen punto de vista, ¿no? Ñecoso, como Exacto, decimos. con mucha garra, con mucho ñeque, podría ser campeón. Ahora, en estos momentos, el que no es deportista no llega a ser campeón. Hablemos al menos de las edades de 15 años que empieza el alto rendimiento, 18 que ya estamos buscando alto rendimiento. El que no tiene buen entrenamiento deportivo no es campeón. Perdón que te corte y no quiero dejar de lado y no quiero que se me escape. Cuando hablamos de que los clubes van cambiando, se van haciendo estéticamente más agradables,
o visualmente se van haciendo más agradables. Yo creo que el cambio que tú le generaste a la Asociación de Taekwondo de Pichincha también creo que es bastante importante porque va con esa línea de pensamiento. Ahora tú entras a una asociación de Taekwondo con otra fachada, con otra imagen inclusive corporativa, logotipos y todo ese tipo de cosas. Eh, ¿Cuáles fueron los principales retos que tú tuviste que enfrentar o los cambios que tú hiciste en la asociación para que tengamos una asociación como la que tenemos ahora? A ver, en el taekwondo han transitado dentro de Pichincha casi 10 directivos. Creo que son 10 directivos conmigo. Entonces, cada uno ha tenido un rol distinto. No bueno ni malo, sino un rol distinto. Ujú. Entonces hablemos que cuando nace el taekwondo como comisión de taekwondo, lo importante era primero unificarlos. Luego de que se unificó, meterlos en la palestra nacional, porque el desarrollo de la costa era distinto del de la sierra. Recién en el 78 se unen en un campeonato nacional. Entonces hay estos 10 años que estaban separados. Luego de ello avanza el taekwondo, se forma con vida jurídica. Entonces en ese momento el requerimiento era ser jurídico, era hacer asociación entre el año 88 y 90. Luego de ello empezar a masificar. Luego teníamos intercolegiales con más de 1000 personas en el Coliseo Rumiñahui y unos eventos enormes. Entonces, cuando ya se masificó, ya empezamos con el taekwondo a, a tratarlo ya como un trabajo, de una manera empírica se podría decir. Luego otros dirigentes ya llegaron y trataron de consolidar a estas personas y entrar en varios aspectos, ¿no? O sea, ya no solo el taekwondo de Pichincha, sino también el estudiantil, buscar unos años atrás nomás lo que es el deporte adaptado, buscar otras... Sentando las bases de todo. Exacto, creo que es como procesos distintos. Ujú. Cuando entro a la asociación era una asociación con aproximadamente 60 clubes y academias. Hoy estamos con 126, más del doble. Entonces yo creo que el trabajo aquí importante fue ya cambiar todos esos procesos. Ya lo masificamos, ya tenemos bastantes deportistas, ya tenemos el taekwondo, lo conocen, porque es un deporte nuevo relativamente comparado con el karate, ¿no? Que es otra arte marcial que se asemeja. Es más, hasta ahora muchos de taekwondo nos dicen los karatecas. Entonces, claro, es un arte nuevo. Ya que estuvo masificado, yo creo que era el momento de institucionalizar. Entonces, cuando institucionalizamos, el reto fue todo. El reto fue ya cambiar y sentar unas bases administrativas y jurídicas dentro del organismo. En esto el mismo profe Vinicio Melo, la ingeniera Mercy Torres, el ingeniero Diego Merino, el ingeniero Galo Garzón, el doctor José Chiriboga. Con ellos armamos una comisión de planificación. Y esa fue la primera base de la asociación. Antes de entrar a ser presidente, yo entré en marzo, empezamos en diciembre a trabajar con ellos. Y lo primero que formamos fue el plan estratégico. Lanzamos las líneas generales. Así no exista un documento que se llame el plan estratégico cuatrianual o quinquenal de la asociación. Eso fue lo que se formuló primero. Y a raíz de ese plan estratégico, vimos que tenemos que empezar a trabajar en todas las líneas. Entonces, muy bien, ahora el deporte ya tiene otro reto. Ya es un deporte espectáculo. Ya el deporte que no tiene muchos adeptos o no es muy interesante para el acontecer o la sociedad en general, primero desaparece de Olimpiadas, de Juegos Olímpicos, perdón, desaparece de Juegos Olímpicos y va perdiendo apoyos nacionales desde arriba hacia abajo, ¿no? Sale de Olimpiadas, sale las federaciones mundiales se debilitan, las federaciones nacionales se debilitan y llegamos hasta el club. El hecho de ser, por eso yo sí recalcaba que es importante ser olímpico, el hecho de ser olímpico es como lo da otro tipo de palestra a nivel interno y a nivel mundial. Segundo, entonces como estábamos desordenados, primero era algo muy común, que es desde el año 1202, el principio de legalidad. Todo debe estar escrito y tipificado, aunque parezca algo muy sencillo. Mientras más regulado estén las cosas, hay una mejor convivencia. Entonces, los primeros problemas que yo tenía era con padres de familia, con entrenadores y con deportistas en dar el peso. Entonces decían, solo me pasé 500 gramos. Y al principio eran unas peleas y se ponían bravos, etcétera, porque no competían. Luego de ello, respetar los horarios. El horario de pesaje es de 2 horas,
hasta las 15 horas, llegaba a las 15:01 y cerrábamos los horarios de pesaje. Y se quedaba gente fuera. Se quedaba gente fuera, pero había un reclamo masivo. Claro. Entonces, en ese tema la gente veía el no cumplir la normativa como algo normal, ¿sí? Como lo natural. Luego de ello era la lluvia de llamadas, por ejemplo, Juan Carlos, no alcancé a inscribir un deportista, ayúdame. Y yo lo que les decía, lo primero es, si yo como presidente de un organismo no respeto la normativa, ¿quién la va a respetar? Por supuesto. Si yo que hago las leyes, no el reglamento, a través de mi directorio, la asamblea o de quien sea el organismo adecuado, no respeto la normativa, eso no lo va a poder hacer nadie. Ya ibas construyendo una cultura. Exacto, empiezas desde el punto jurídico, luego entramos al punto administrativo. Y empezar con procesos, los permisos, deportistas menores de edad, el rol de trabajo, de incluir en el taekwondo a todos. Ya no es el taekwondo del alumno y el profesor, ya es el estudiante, el profesor, el dirigente, el padre de familia, los árbitros, ya es una comunidad, ya es otro tipo de convivencia y que la gente debe estar consciente de eso. El padre no es excluido del deporte. Y la mayor deserción en menores de edad es por el que se retira del taekwondo, no es el niño, sino el padre. Porque ya no le da el tiempo, se peleó con la esposa, le cambiaron, le aumentaron horas en el trabajo, lo que sea. Ese es el primer factor de deserción. Más que el deportista decir que no le gusta. Y ahora que es el tema de traslados, ¿no? Que es otro, y el tráfico de la el ciudad. tráfico de la ciudad. Adicional, dentro de la asociación existía un tema centralizado de que todos los deportistas vengan a la asociación. Y se dejaba de lado una cosa muy importante, que si el deportista llega a la asociación es porque entrenó en un club. Y entonces lo que entrenó en este club de base, cualquiera que sea el nombre de los 126 que hoy pertenecen a la asociación, lo que entrenó ahí fue lo que le llevó a Pichincha. Claro. Y eso no debe olvidarse, no debe perderse este vínculo. Entonces, los entrenadores vienen a ser, se podría decir, como los directores de orquestas, y los clubes vienen a ser los que trabajan directamente con ellos. Pero no hay una posición jerárquica. Los entrenadores de selección no son más que los entrenadores de gimnasio. Es una relación de trabajo. Colaborativo. Sí, exacto, mancomunadamente tienen que irse dando la mano. Desde ese punto, incluso hoy en la selección de Pichincha tenemos deportistas que no entrenan porque venir de Calderón, otros que venían desde Machachi, de trasladarse 2 horas diarias es sumamente complicado. Claro. Y peor si hay tráfico en Quito, hay un accidente en la Simón Bolívar, nos hacemos colapsa todo. Colapsa la ciudad, etc. Entonces cambiamos ese tema. Luego de ello, involucramos a todos los clubes. Tratamos de involucrar a todos porque había una cultura de que el que hacía competidores era mejor que el que no presentaba competidores. ¿A qué me refiero? En Pichincha tenemos hoy 126 clubes, pero serán 30 los que aportan deportistas a la selección. Entonces, antiguamente se manejaba el diálogo que solo opinen los que tienen deportistas en la selección. Entonces, la cultura se cambió desde este punto e indicamos que el club que no promociona deportistas competitivos, me refiero, no es menos importante que el otro, porque este club genera censos, asiste a los cursos, asiste a las capacitaciones, entrega ingresos a la asociación y con estos deporte. ingresos, exacto, con estos ingresos de estos 80 clubes que no están sacando competidores, con todos estos ingresos que nos dan, estamos preparando estos 40. Claro. Entonces es una sociedad que cada uno cumple su trabajo. Cada uno tiene su función. Unos van a sacar deportistas, otros apoyan, otros practican punce, otros practican combate, otros hacen freestyle, otros se desarrollan para taekwondo, pero todos son importantes. Entonces, dar esa idea de que todos somos una familia, por eso el eslogan, Pichincha es tu casa. Entonces todos pertenecemos. Y en una casa hay el hijo que es mal genio, el hijo que es risueño, el hijo que es gordo, el hijo que es flaco. O los hijos que se pelean como tú. Entonces, eso es parte de una familia. Claro. Entonces, creo que por ahí partió. Ahí partió el tema de que tengamos hoy un proceso distinto. La gente se siente con más sentido de pertenencia. Se trabajó mucho en imagen. Y se trabajó bajo el equipo multidisciplinario con 2 conceptos. Toda la gente de deportes, más que todo de los deportes, la gente que se especializa en entrenamiento deportivo, fisiología del deporte, nutrición deportiva, incluso hasta psicología deportiva, generalmente enfocamos que el deportista para desarrollarse necesita el equipo multidisciplinario, necesita el entrenador, el preparador físico, el psicólogo, el deportólogo, el fisioterapista y otras personas. Pero hablamos del entrenamiento deportivo. Y
Considero yo desde la visión, cuando entré a la presidencia de la asociación, también estudié gestión deportiva, la maestría. Y la visión que yo tengo es que este equipo multidisciplinario también debe ir acompañado del segundo equipo multidisciplinario, que se forman los dirigentes, los auspiciantes, los comunicadores, los gerentes deportivos, los gestores, las empresas privadas que nos pueden apoyar con recursos, porque el taekwondo es caro, es un sistema de ranking a nivel nacional, mundial, donde un deportista para llegar a Olimpiadas tiene que haber recorrido 15, 20 países, Claro que sí. a Juegos Olímpicos, entonces necesita dinero. Entonces, tanto el equipo multidisciplinario jurídico-administrativo debe estar muy consolidado para que también el equipo que gira alrededor del rendimiento deportivo subsista. Entonces, dentro de ello, tenemos este deportista que queremos que sea el mejor. Entonces, tú como entrenador dices, necesito que él vaya a competir en el exterior, ya aquí en el país, o bueno, queremos que gane algo más de experiencia, entonces le vamos a mandar al exterior. El metodólogo dice, sí, correcto, y acá también dice, psicológicamente nos va a fortalecer y todo. Pero el grupo de acá te dice, no hay dinero. Entonces se truca todo. Se queda todo en las Bueno, intenciones. exacto. O en algunas veces, en algunos casos, los deportistas viajan con el apoyo económico del padre. Pero desde acá, desde la asociación, lo que nosotros hacemos es informar al calendario, incluso guiarle al padre por qué debería invertir en su hijo, darle esa noción. Y como yo les he dicho a algunos padres de familia, les digo, vean, incluso si su hijo pequeño no gana la competencia, está ganando un aprendizaje cultural bárbaro, está abriendo nuevas fronteras en su mente, todo. Entonces los dos deben ir de la mano. Si los dos van de la mano, pues vamos garantizando el éxito. Hay un punto también importante para terminar esta parte de la gestión deportiva, que, eh, que es un valor agregado que tú le das y es el tema de transparencia, el tema de la automatización, donde ya la gente puede entrar a ver cómo están elaboradas las peleas, el reglamento, absolutamente todo, que creo que también es un aspecto importante para poder tener un buen desarrollo deportivo. Hay que fijarse que generalmente cuando una persona, todos tenemos un sesgo hacia cierto lado, derecha, izquierda, centro, nos gusta algo más o algo menos. Sin embargo, cuando prevalecemos lo que nos gusta a nosotros, estancamos lo que puede ser el desarrollo de todos. Entonces, lo que es importante, personalmente yo soy peleado con la tecnología. E incluso mi esposa me tiene que ayudar para hacer una reunión en Zoom. Soy bastante inútil en estos temas. Pero no puedo cegarme ante la realidad de que el desarrollo tecnológico o las TICs están justo para eso, para ayudar a las personas. Entonces, desde la asociación, contratamos, no es una página web lo que tenemos, es una página de gestión deportiva. Ya. Dentro de esta página de gestión deportiva tenemos, usted puede ver las competencias, las llaves, resultados, quién ganó, pero también tenemos los otros aspectos. Tenemos el link de transparencia donde está el informe de presidencia, informes económicos que lo puede abrir cualquier persona. Tenemos también los links de normativas donde están nuestros estatutos, todas las normas que vamos creando, sesiones de directorio, actas, asambleas que son públicas para todas las personas. Incluso dentro de la transparencia, cualquier persona que sepa el número de cédula del deportista puede ingresarlo y automáticamente ve el récord deportivo. Entonces manejamos esto porque la transparencia generalmente la gente lo asocia con recursos económicos. Y la transparencia es en todos los procesos, no solo en el informe económico. La transparencia es que al inicio del año, todas las personas antes de que inicie el año sepan cuáles son los criterios para ser seleccionados del Pichincha, que sepan cuáles son todos los criterios para ser el mejor deportista de la provincia, cuáles son los criterios para recibir premios. También caso contrario, cuáles son las cosas que no debe hacer porque puede recibir una sanción. Y todo esto tiene que estar público. Perdón que te corte ahí. Y eso también ayuda muchísimo a las universidades. Por ejemplo, en el momento de que el chico va a aplicar una beca, porque ingresa su número de cédula y la universidad, en este caso, puede tener información de primera mano de cómo ha sido el desempeño deportivo del deportista y en función de eso, pues, otorgarle un beneficio económico. Y eso también es una manera de facilitar al padre de familia y al mismo deportista la continuidad de sus estudios. Correcto, estamos
Y cuando empezamos, por ejemplo, con las personas o la persona que estaba encargada de secretaría, los primeros meses en la asociación me llamaba a preguntar, profe Juan, está X persona, pongamos mi mismo nombre, Juan Ramírez pidiendo un certificado, ¿le extendemos o no le extendemos el certificado? No le podía decir revisen los archivos porque no hay archivos. Claro. Era la memoria del profesor de Pichincha, en el mejor de los casos, y hasta ahí. Ahora que ya han pasado, cuando yo entraba les decía, esta página de gestión deportiva va a funcionar recién a partir de los 3 o 4 años. Entonces ahora alguien pide un certificado, desde Secretaría ponen el número de cédula y certifican lo que dice la página. Ya no hay que llamar a nadie, no hay que preguntar, no hay que consultar. Y aproximadamente en 2 meses, ya está casi, estamos en fases de prueba. Cualquier deportista pone su número de cédula, pone generar certificado como lo emite el CNCID o el Ministerio de Trabajo y sale el certificado con una firma electrónica mía que lo autentifica que ese documento tiene validez y es reconocido por la asociación. Entonces tratamos. Ahora cuando nosotros empezamos a hacer esta página de gestión, teníamos una población de 1.000 deportistas. Luego empezamos con el proceso de carnetización, empezaron a involucrarse los clubes y hoy manejamos una comunidad de 12.000 deportistas acreditados que participan dentro de la asociación. Entonces tener a 12.000 padres de familia pidiendo certificados nos va a colapsar. Claro. Entonces como asociación tenemos que ver las herramientas para que no es que no queramos ver a los padres o a los entrenadores o a los directores de clubes, sino es facilitarles también que El no acceso a la vengan a la información. asociación, sino que la asociación llegue donde ellos están, que ellos lleguen a la asociación desde la comodidad de su hogar, desde cualquier computadora, que puedan ver información, sacar los resultados, sacar los reglamentos, etcétera, ver todos los aspectos importantes, ¿no? Eh, para darle continuidad al tema, ¿qué podría ser? Normalmente el paso es, uno es deportista, luego uno se vuelve entrenador, luego uno se vuelve dueño de su club o director de su club, como queramos llamarlo. ¿Cuáles son los criterios, cuáles son los parámetros, las recomendaciones desde la Asociación de Taekwondo de Pichincha a una persona que desea dar ese paso a tener su propio club y convertirse pues en un entrenador? Ya, primero hay que definirnos exactamente qué es lo que queremos en la vida. Como yo para yo definirme que quiero estar en el taekwondo me demoré 40 años. Entonces, primero que la gente tenga claro desde más pequeño, que no demore mucho tiempo en definir cuál va a ser su línea. Ya. Y una vez que ya está seguro de que va a estar, que quiere hacer el taekwondo, que le gusta, que siente pasión por esta actividad, arte marcial, deporte, como lo quieran llamar, es enfocarse en qué quiere hacer. No todos podemos ser de todo. Si a una persona le gusta el punce, que se dedique a hacer un club de punce. Si le gusta el combate, que haga combate. Si le gusta trabajar con personas con algún tipo de discapacidad, que trabaje con discapacidad. Si no le gusta el tipo de competencia, que se dedique a formar capacidades motrices, capacidades básicas. Si le gusta la competencia, que esté consciente de que la competencia le lleva horas adicionales de trabajo, que tiene que estar en coliseos todo el sábado, todo el domingo. Si el deportista ya sobresale más y el entrenador quiere seguir el mismo proceso, también viajar fuera del país, son otros tipos de gastos. Entonces, primero enfocarnos en lo que queremos. Segundo, no todos somos buenos para todos y tenemos que encontrar qué queremos. O sea, puede ser una persona muy buena con los niños, un buen formador, tiene una muy buena pedagogía, eh, sabe, un excelente profesor con los niños, pero personalmente alguien le dijo o él cree que tiene que llegar a trabajar con los adultos o con las categorías de O élite. es un buen formador, pero un mal táctico, digamos así. Exacto, sí, exacto. Es un entrenador de formación, Ujú. pero quiere estar en el otro lado. Claro, en la Y parte muchos entrenadores piensan que ser entrenador de formación es como menospreciar el trabajo. Toda la gente que está en el taekwondo dice, no, yo quiero ser entrenador de alto rendimiento. Pero el alto rendimiento es la punta de una base. consecuencia de algo. Entonces acá abajo debemos trabajar. Y como les indico, si el taekwondo va a ser un estilo de vida, pero que también sea un sustento económico, mucha gente se dedica no a la parte competitiva. Y como les digo, no está mal. Mientras hagan una actividad, mientras ayuden al desarrollo de las personas, es correcto. Todo padre de familia cuando llega a un gimnasio es para ponerle una actividad a su hijo.
Ujú. Nadie llega, buenos días, quiero que mi hijo sea campeón olímpico. No, 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 no llegan de esa manera. Llegan al gimnasio, ¿sabe qué? Quería ver, quería probarle, a ver si a mi hijo le gusta el deporte. Luego de eso van viendo que el niño desarrolló mejores condiciones, técnicamente, gana competencia, etcétera. Ya van cambiando su visión y van haciendo otra proyección. Ujú. Entonces, el entrenador debe estar claro, primero, qué quiere y a qué nivel quiere llegar. ¿Sí? Y en qué nivel se le hace mejor. Ahora, por ejemplo, voy a estar en una ciudad donde no tengo mayores recursos económicos y quiero sacar deportistas de élite que me estén compitiendo en Estados Unidos. Es medio Complicado. complejo. Exacto, entonces debo estar acorde también a la situación. O no es lo mismo el que quiere ser entrenador de pulsé y el entrenador de combate. Correcto, correcto, Algo correcto. así tan... Y también estar claro que no desarrollan igual deportista y entrenador. Un deportista de formativo puede sacar un deportista de alto rendimiento, pero no quiere decir que él es entrenador de alto rendimiento. No, no Entonces tiene el que progreso, acompañarle, digamos. exacto, no es el progreso igual. Hay el caso, bueno, lo voy a tomar a colación porque el profe mismo lo ha comentado, por eso no es oculto. El profe Marcelo Ochoa, con el mayor de los respetos, cuando le entrenaba a Edgar, bueno, eso me ha contado él, ¿no? Cuando lo entrenaba a Edgar Borja, él decía que él se sentía en un momento que ya no le podía indicar más y que también ya no tenía más competidores que estén a nivel de Eder. Y el mismo profe le decía, mira, yo te puedo seguir ayudando, te puedo seguir guiando, pero yo te recomiendo que ya pases a entrenar acá, o que ya entrenes más en la selección, que te foguees de esta manera. Entonces el profe Marcelo, con esa visión, permitió que su deportista se siga formando. El problema que aquí tenemos es que hay profesores que llegan acá, el deportista sube Y y no lo no lo quieren suelta. soltar. No lo quieren Lo ven soltar. como Entonces, traición, como exacto. infidelidad. Entonces se estanca el deportista coge, se genera una mala relación y los dos se estancan. Claro. Entonces es lo fundamental, ¿no? Primero, formarnos, tener claro que el taekwondo se puede subsistir. Adicional de ello, que el taekwondo es un arte marcial que nos da varias herramientas, como os digo, tanto para la parte intrínseca de uno, también como para la parte de sustento. Y adicional, que no todo el taekwondo no es solo tener academias, porque tenemos 126 academias, pero no tenemos gente especialista en espectáculos de taekwondo, no tenemos gente especialista en producir ciencia del taekwondo, en producir libros en taekwondo, en En generar didáctica, conocimiento, etcétera. digamos Así así. es. Y no, claro, el taekwondo es como todas las actividades. Y nosotros vemos en el fútbol, tenemos el manager deportivo, tenemos el director técnico. O sea, toda la gente del fútbol no es Inclusive, directora técnica. ¿cómo se No sé llama? si me explico ahí. Ajá, inclusive los agentes de los futbolistas, por ejemplo, no hay un promotor, es un promotor de deportistas que pueda, pueda ayudarles a los deportistas a financiar sus participaciones. Entonces, Así es, hay otro correcto. espacio. Sí, exacto. Entonces todos nos queremos aglutinar dentro de la academia deportiva. Y se vuelve incluso en la lógica de una tienda. Le va bien en esta tienda y me pongo una al lado o busco una cerca para Ajá, buscar clientela. Cuando el taekwondo es un aspecto grande, podemos hacer. en las mismas instituciones, ¿no? Sí, no, bueno, incluso a ver, tengo un amigo mexicano, Ageo, que él empezaba dando soporte a los eventos deportivos y ganaba muy bien. Otra persona que todo el tiempo pasaba solo en el alquiler de sistemas. Por ejemplo, dentro de la asociación tenemos Fernando, que no tiene directamente, Fernando Moya, que no tiene una academia, pero él lleva los eventos, entonces gana un rédito económico. Ujú. Tenemos a César Tallo, que genera páginas de llaves. No tiene su academia, pero él está ganando desde la tecnología Por aplicada al supuesto. taekwondo. Entonces la gente debe buscar un espacio de innovar y ganar otros réditos, no solo del club. Y claro, el que le gusta realmente entrenar, que entrene. Pero no todos somos entrenadores. Yo renuncié en la Universidad San Francisco y siento que fue el mejor trabajo que tuve. Que es un trabajo muy bonito, un excelente ambiente, el sueldo era bueno, los beneficios también, pero yo en ese momento que llego de mi vida digo, no, yo no quiero ser entrenador. No es que sea bueno o malo, sino que me siento más a gusto siendo dirigente deportivo. Y eso también me costó mucho tiempo darme cuenta. Claro. Después me llamaron de nuevo a ser entrenador y dije, no, o sea,
Y no es porque a uno le falta dinero, porque siempre cae bien otro ingreso. Entonces es el hecho porque ya busco realizarme en lo que realmente me gusta. Y actualmente, en el día de hoy, lo que me gusta es ser dirigente. Em, ¿Cuáles tú crees que son el momento en que alguien se quiere poner un club? Digamos que ya encuentra su sentido y se va a dedicar al para taekwondo, se va a dedicar a, no sé, a taekwondo infantil o lo que sea, y decide ponerse una academia. Empieza el tema del trámite para afiliarse a la Asociación de Taekwondo de Pichincha. Muy brevemente, ¿cuáles son los pasos y cuáles son los errores que normalmente comete la persona al formalizar su club ya dentro de lo que significa la asociación? Ya, primero tenemos los requisitos administrativos fuera de los técnicos. Entonces hablamos que en Quito se llama LUAE, en San Barquilla es la licencia de actividades económicas que deben cumplir ante los municipios. Gran cantidad de clubes, no solo de taekwondo, de muchos, por ejemplo, conozco en otro deporte, no lo voy a nombrar porque voy a hacer una crítica en qué deporte, pero ponen dentro de las salas de su casa, ponen sus clubes deportivos, Yeah. practican esa actividad, pero no tienen su licencia de actividades económicas, entonces Ok. quedan dispuestos, o están expuestos, mejor dicho, a que un día venga el municipio de cualquier cantón donde esté su jurisdicción y cierre su local. Entonces, primero es hacer los trámites legales correctamente, los trámites administrativos ante las autoridades municipales. Segundo, buscar, estamos tratando con nuestra materia prima es el cuerpo humano. Ujú. Y eso debemos tener claro y tenemos que tener todos los protocolos necesarios. Yeah. Entonces, manejar todos los aspectos de salidas de emergencia, así sea una área chiquita, un área pequeña del gimnasio, que esté claramente identificada las salidas de emergencia, qué hacer en caso de alguna situación, de algún golpe entre los niños, cuáles son los protocolos mínimos, ¿no? Que todos los deportistas sepan que si alguien se desmaya hay que llamar al médico, llamar a la ambulancia, O en llamar a caso de 911. temblor, que es muy común aquí. Exacto. Entonces, todas estas cosas, tenerlo claro. Eso indicarlo a la gente. Luego de ello, dentro de la asociación, nosotros necesitamos que sea tercer dan y cumplir con otros requisitos como ¿Tercer dan nacional o tercer nacional. dan? Nacional. Cualquiera de los dan. El nacional o coquibón es para la asociación, son válidos. Tener una infraestructura que es pequeña de 40 metros cuadrados de tatami, tener camerinos, tener implementos necesarios para su práctica deportiva. No podemos enumerar los implementos porque puedo decir 20 petos, pero ese club va a ser Punce. Entonces no necesita, Pues, o otro club trabaja con deporte adaptado y casi todos sus materiales son para desarrollo coordinativo. Sí, entonces ok. eso es un poco subjetivo. Luego de ello, eh, empezar todo lo que es, uf, mi criterio es mantenerse dentro de la línea formal deportiva, del sistema deportivo nacional. Y el sistema deportivo nacional es el club, la asociación, la Federación Ecuatoriana, la PATU, la Unión Panamericana y la Federación Mundial, dentro de esa línea. Si yo quiero hacer otro tipo de taekwondo, por ejemplo, no, es que a mí me gusta más el combate y quiero meter puño a la cara. Podrá llamarse taekwondo, pero no es el taekwondo deportivo, no es el de la línea olímpica, no es el de la línea que tiene jerarquías, ¿no? Entonces es otra cosa que está enseñando. Entonces lo cambian letras, ponen otros nombres, pero ya son modificaciones. Entonces, si está dentro del taekwondo, el primero seguir todos estos parámetros. Aparte que está con una garantía es que sea un deporte olímpico. Claro. Aquí no lo explotamos mucho, pero es muy común en otros países. Nuestros vecinos, Perú, Colombia, sus publicidades dice, practica un deporte olímpico, practica taekwondo. Eso lo manejan desde hace más de Le 20 dan años. peso. Exacto. Entonces, ser parte de una estructura que viene desde su club, provincia, país, internacional, llegar a mundial, eso lo hace un deporte más fuerte. Entonces, mi criterio es si va a seguir dentro de la línea del taekwondo, siga por la línea formal, por los canales oficiales, los trámites a través de la Asociación, Federación Ecuatoriana o los organismos rectores que estén ahí, ¿no? Entonces creo que eso es lo primero que debe estar claro. Segundo, tener claro también cuál es el sistema deportivo nacional, porque mucha gente se abre un club y no sabe dónde afiliarse Ujú. o no sabe a dónde puede pertenecer. O quién le regula. Exacto.
Entonces, tener claro, y eso es, bueno, cogen la ley del deporte y ahí dice, el deporte formativo es la siguiente estructura. El deporte de alto rendimiento tiene la siguiente estructura. Entonces, es algo que, bueno, se puede incluso buscar en el internet sin mayor dificultad. Entonces, seguir por esa línea, ¿no? Seguir por la línea regulada. Em, ¿Cuáles crees tú y consideras, ya para ir terminando, cuáles tú, cuáles consideras tú que son los nuevos retos del taekwondo ya a nivel nacional y en el mundial? Eh, Te hablo esto por el tema de la reglamentación, por el tema del sistema de puntaje, el mismo hecho de los petos electrónicos, de los cabezales electrónicos. Eh, ¿Crees que el taekwondo está yendo por buen camino ya como opinión personal? ¿Cómo lo ves? ¿Se está complicando? A ver, primero la opinión propia y luego la opinión macro. Considero que el camino del taekwondo debe ser generarlo, eh, seguir en la línea marcial. A toda persona le gusta el respeto, a todos, sin excepción. Sea una persona con o sin educación, con o sin cultura, bueno, una cultura socialmente aceptada, hablemos, ¿no? Le gusta el respeto. Cuando toda persona se siente bien con alguien que llegue y salude, que diga buenos días, buenas tardes, buenas noches, etc. Entonces, mantener la línea formal, pero también empezar con la línea de espectáculo. ¿Qué quiere decir esto? Que el deporte se venda de una forma distinta, de que el taekwondo no sea un evento deportivo aburrido, donde se entra a las 9 de la mañana y se sale a las 6 de la tarde y los hinchas, la hinchada son los padres de familia que están con sueño esperando a que su hijo compita. Entonces el primer reto es eso, hacer algo atractivo a la sociedad, donde personas, bueno, dentro del Ecuador el deporte más popularizado es el fútbol. Entonces, personalmente no me gusta el fútbol, pero he ido al estadio. Y habrá gente que no le gusta el taekwondo, pero no va a ver taekwondo. No sé si me explico. Claro, Entonces, el taekwondo es un deporte que en la actualidad, o al menos en Ecuador, creo que a nivel mundial, no se vende. No se vende, no genera un espectáculo, la familia no lo va a ver. Dentro de ello, la asociación ha hecho alguna serie de actividades fuera del taekwondo, como por ejemplo fuera de los escenarios habituales. Hicimos un evento en la ciudad mitad del mundo para que, y justo coincidimos con el Poker Rugby, para que toda ese día que iba a haber mucha influencia del turismo, toda la gente vea lo que es el taekwondo. o lo que vas a hacer del evento de Kukkiwon, no sé si Sí, también. iba justo a llegar a ese Ah, tema. ok. Luego de la mitad del mundo, promocionamos el día de hoy. Luis Cano me ayudó con una entrevista en una radio. Ayer tuve entrevista en dos radios. Galo Garzón, mi vicepresidente, me ayuda en otras, etcétera. Estamos dando una campaña de difusión de lo que es el taekwondo. Salimos en la televisión mucho. Y ahora estamos incluso generando lo que es una exhibición. Viene el equipo de Kukkiwon, que es el equipo que abrió, que participó como exhibición hizo las exhibiciones en las Olimpiadas en París. Es un equipo, el mejor equipo a nivel mundial. Incluso han hecho participaciones en programas de talentos y han ganado, etcétera, ¿no? Es un programa muy llamativo. Entonces estamos vendiendo este tipo de espectáculos para toda la colectividad. Estamos pensando, ¿Cuándo va a ser? va a ser el 18 de mayo en el Coliseo Rumiñahui y la entrada gratuita desde las 12:30 del día. Pero es un evento que no lo vamos a promocionar como una exhibición. La logística que estamos montando, desde tarimas, sonido, luces, juegos de humo, proyectores láser, Un pantallas show. gigantes, queremos presentarle como un show, como se vende un concierto. Y precisamente el público objetivo nuestro no es el deportista de taekwondo, sino estamos buscando a la sociedad en general que venga y vea lo que es el taekwondo, lo que es una exhibición, es un evento para toda la familia que va a durar unos 40 minutos. Ujú. Luego de ello tenemos el 4 de mayo, ya en poco tiempo, tenemos un evento que se llama el Campeonato Interfamiliar, ¿sí? Que lo hacemos por el Día de la Familia, donde el deportista de taekwondo compite, participa, mejor dicho, en parejas con su padre, con su abuelo, con su madre, participan entre hermanos. Es otro público totalmente distinto. Y Ujú. lo que buscan es nosotros vender esta idea, que es muy real, no es venta, sino es potenciar la idea de que el deporte es algo que une a la familia también. Los casos, ¿no?
personalmente, hablando de otra persona, el presidente del Ecuatoriano, son 5 generaciones de deportistas, mi vicepresidente, Galo Garzón, es de él, esposa, los 4 hijos, cinturones negros, entonces Claro, ya todas tenemos, Edgar también son él, su toda esposa, la familia. sus 2 hijas, etcétera. Entonces, hay muchos casos dentro de la asociación y dentro del país que son familias enteras en el taekwondo. Entonces, promover estos valores ante la sociedad, ¿no? Que la gente, eh, si bien no haga taekwondo, pues, pero tenga claro que el taekwondo une a la familia, que el taekwondo es un generador de respeto, que también es un medio donde pueden ir ustedes con su familia a visitar y empezarnos a vender de esa forma, ¿no? Empezarnos a proyectar también ya con las tecnologías, como es el deporte. Cuando fue la pandemia, todas las clases empezaron a dar virtuales. La asociación tuvo un buen trabajo, mucho tuvo que ver Galo Garzón como vicepresidente, que lanzó una serie de programas virtuales. Y es más, fuimos un deporte que en pandemia creció. Nosotros no disminuimos. Pero ahí nos dimos cuenta que la competencia ya no era solo con los clubes de taekwondo, que dentro de la virtualidad ya había de otras artes marciales que también lo ofertaban virtual. Y simplemente la persona salía de la clase Zoom y entraba a otra ya, nos cambió. Entonces, tenemos que generar eso. Antes decía marcialidad que llegaba un deportista y tenía que permanecer atado a un club y con un pase. Personalmente, desde la formación jurídica, yo le veo eso como una especie de esclavismo. Indistintamente que sea arte marcial o no, yo le veo que nadie puede ser dueño de nadie. Ahora nosotros manejamos el libre tránsito, eso no tiene costo. Si un deportista no se siente bien, sale de este club y entra a otro. Es como la oferta-demanda. Si uno va a un colegio particular y no le gustó, terminó el año y se cambia de colegio. No necesita pagar pase, no tiene ninguna deuda, Restricciones. restricción, etcétera. Entonces, creo que esto debemos ir formando, ¿no? Ir que la conciencia, la gente que está dentro del taekwondo, ir generando una oferta-demanda donde tratemos de captar de buena manera, con principios, siendo propiamente nuestro deporte, lo que son el arte marcial, el respeto y la competencia deportiva, ir captando mayor gente. Y cada vez, a través de la sana competencia, irnos mejorando todos. Juan, ¿cuál crees tú que sería el mensaje que le podrías dar a los padres de familia para que se conviertan en un apoyo, no solamente para la dirigencia, sino para el deporte en sí? Sin decir que el papá no es parte del deporte, por supuesto. Pero como tú en un momento dijiste, es el que financia, es el que paga, es el que yo qué sé, está pendiente de las lesiones, de la comida. Es el que nos ayuda a que el chico dé el peso, por ejemplo. Y rescatando este tema que decía que al comienzo de la entrevista que decía que ahí iba a separar dos cosas y una era el tema de la familia. ¿Cuál es el mensaje que tú le podrías dar al padre de familia para que aporte de manera positiva, constructiva al, a la asociación de taekwondo o el deporte? Ya. Lo primero, cuando iniciamos la entrevista, abordé algunos temas, ¿no? Que la visión ya no es solo entrenador deportista, sino que dentro del equipo está el entrenador, el deportista, el dirigente, el árbitro y el padre de familia. Entonces el padre de familia es un puntal dentro del desarrollo. El taekwondo es un deporte de iniciación prácticamente temprana y hasta mientras sea menor de edad, el deportista necesita el apoyo del padre. El padre viene a ser un padre en el buen sentido de la palabra, un padre especial, porque no es padre de un hijo común, es padre de un deportista. Y ahí hay una serie de implicaciones. La persona común y corriente llega el viernes, se queda, duerme tarde, sábado se levanta tarde, el domingo, en el mejor de los casos, va al parque o se queda todo el día en el hotel, descansa, se va de paseo, etcétera. El deportista, si tiene competencia, pues está entrenando el sábado 2 jornadas, el domingo 2 jornadas. El padre tiene que estar presente de que el deportista, en un momento de que su hijo, para llegar a cierto objetivo, va a tener que sacrificar cosas. Una de estas cosas va a ser las vacaciones en familia. Entonces, estamos a 15 días de un campeonato nacional y la familia quiere irse a la playa. Puede hacerlo, pero sabe que el niño ya no podría. Porque Claro. si me lo llevo una semana de vacaciones ya y es complicado. O un concentrado.
Exacto, o queremos que nuestro hijo se desarrolle y no invertimos en él. Y la inversión no es solo el tema económico, es la inversión en tiempo. Por más que nuestro hijo, bueno, yo también soy padre de un deportista, entonces por más que nuestro hijo tenga buen ánimo, toda la predisposición, si no le llevamos a entrenar, perdías entrenamiento. Entonces, cuando el padre, al igual que el entrenador, cuando quiere que su hijo ya sea un deportista, una cosa es que haga el taekwondo como recreación para no estar en la casa viendo videojuegos o en el celular, que entrene 2, 3 veces a la semana para que simplemente se distraiga, para que tenga mejor movilidad, para cualquier otro tema. Pero si yo le saco a mi hijo de este aspecto y quiero que ya sea un competidor, el compromiso ya no es solo del niño, es del padre. El padre tiene que, como les indicaba, las mayores deserciones que tenemos en el deporte en menores de edad, quien se retira es el padre, no el niño. Sí. El padre ya no puede, le cambiaron su trabajo, pues el niño sale del deporte. Se separaron los padres, el niño sale del deporte. El padre llegó cansado del trabajo, falta el niño al deporte, etcétera. Entonces, primero, el padre sí va a ir, si quiere que su hijo tenga una vida deportiva, una carrera deportiva, él también tiene que estar claro que su forma de vida debe cambiar. Debe haber un compromiso de... Debe tener, exacto, debe dedicarle el tiempo necesario. Debe saber cómo actuar con el deportista. No es lo mismo tener un niño en la edad en la adolescencia, para no decir la edad del burro, en la adolescencia que llegue bravo, y el papá ya te comportas bien, a que llegue un niño en esa misma edad que se está cuidando el peso. Y como no comió ese día, esté mal genio. Y no está bravo por ser irrespetuoso con el padre, está bravo porque tiene un cambio fisiológico. Está tal vez deshidratado, no lo sé, ¿no? Y hay cambios, hay un cambio hormonal que altera la psiquis del organismo. Y aparte del cambio hormonal, tienes también este cambio fisiológico que no te estás alimentando tal y cual como lo hacía siempre. Estás cambiando las costumbres, entonces eso lleva a que las personas desarrollen distinto. Los deportistas pierden un combate, lloran y va el padre y encima le habla. O va el niño, pelea, perdió, pero sale contento. Y el papá le dice, de gánate trajes para más de esto. Me hace pasar todo el día 8 horas esperando para que pierdas, ya te voy a retirar. Entonces, el mensaje que nosotros damos también debe ser claro. Debemos entender que el taekwondo no es un deporte de velocidad. No es una carrera que vamos a ir 100 metros, dura 10 segundos y se acabó. Es más, para correr esos 10 segundos la gente se prepara 4 años, por supuesto. Entonces, dentro del taekwondo, es un deporte que tiene algo que lo hace más difícil que otros, con el mayor de los respetos. Mientras más masificado el deporte, más competencia. El taekwondo ahorita en cantones pequeños, que incluso mucha gente no los ha escuchado. Por ejemplo, en el cantón de Chunchi hace años hicimos un evento y tuvo 500 participantes. Y la población de ahí es 2000 personas. Entonces, es un deporte que llega a todo lado. Entonces, tenemos ahí que estar claro que mientras más masificado es más competitivo. Mientras más, si la gente, como toda la gente hace fútbol, tenemos todos que saben jugar fútbol, así sea en las calles, así pónganse, quiten los arcos, pongan los arcos y jueguen. Pero ya el de fútbol profesional y ganar un rédito son pocos. Y lo mismo va pasando con el taekwondo. Solo en Pichincha tenemos 12.000 federados. Hablamos que no federados, pongamos unos 3.000 más, unos 15.000 a nivel nacional, ya es mucho más grande. En México, la población del taekwondo es más grande que la población de Ecuador. Entonces, es una masificación sumamente enorme. Estamos hablando a nivel mundial de más de 60 millones de practicantes. Sí, más de 60 millones. Y primero está, si mal no me recuerdo, la natación, fútbol, y entre básquet y taekwondo estamos ahí, compartiendo entre los deportes más masificados a nivel mundial. Entonces, en ese estilo, el padre debe entender que si su hijo pierde no es por malo, sino es que es muy competitivo el ambiente. Y para destacar necesitamos el apoyo, necesitamos entender que nuestro hijo va a perder y perderá en la siguiente pelea y perderá. Y hay que entender que pensar en el largo plazo, correcto, porque muchos padres quieren que entrene y ya no vuelva a perder nunca y gane todos los torneos de los que participa el niño, sino que hay que entender que es un proceso, es un trabajo a largo plazo. Exacto.
Es más, o sea, en las categorías infantiles, cuando yo converso con mis padres, me dicen, es que mi hijo ya le voy a retirar, mi hijo no gana. Y yo digo, no, no importa que no gane, lo importante es que su niño se sienta bien, Viva la que esté experiencia. haciendo deporte. Es más, no nos interesa, los campeones mundiales infantiles no es que tengan algún beneficio especial, es una medalla que quedará en la pared. Pero si esta misma medalla la repite cuando tenga 17, 18 años, ya va a tener una ayuda del Estado y entra el plan de alto rendimiento. Y ya empieza a vivir del deporte. Ya el deporte le empiezan a pagar. Imagínense a alguien menor de edad que ya, como tenemos muchos dentro de Pichincha deportistas que ya están en el plan del alto rendimiento, que son menores de edad y ya ganan un sueldo básico. Otros que tienen 18, 19 años ganan 4 básicos. Entonces ya es un trabajo. Y que nos paguen para que hagamos lo que nos gusta, qué mejor, pues. Entonces hay que verlo con ese aspecto, ¿no? Incluso si nuestro hijo no va a llegar a unas Olimpiadas, mientras él esté en esta actividad, apoyemos. Y si no, tampoco va a ser deportista, es una herramienta más que va a construir nuestro hijo para desarrollarse a futuro. Entonces, Su yo prefiero que mi hijo tenga muchas herramientas para desarrollarse en la vida. Quiere ser médico, pues tiene médico, pero si le gustó dar clases, da clases, si le gusta el taekwondo, da taekwondo. Entonces, mejor mientras más herramientas damos a las personas en su vida, no quiere decir que va a triunfar, pero sí tiene más posibilidades, ¿no? Y además el deporte te permite aprender a sobreponerte al fracaso, te permite soportar el dolor, la frustración, pero también te permite asimilar los triunfos y los éxitos como lo que deben ser, ¿sí? Entonces, hay cosas que el deporte te enseña y que no los puedes aprender en la escuela y por mucho que tú le quieras a tu hijo y por mucho que tú tengas un hogar, hay cosas que no le puedes enseñar en la casa. Necesitas Pasó documentarlo. personalmente con mi hijo cuando estaba en otra escuela. Le llevé a un evento deportivo a México, a mi hijo mayor, Ujú. y iba a faltar 2 días a clases. Entonces yo fui y me acerqué a la escuela y le dije, mi hijo va a faltar los 2 días. La profesora me dijo que esta era una irresponsabilidad mía, que está perdiendo clases. Y le digo, créame sinceramente que mi hijo viajando va a aprender mucho más que los 2 días que va a faltar acá. Entonces, hay que ver que el aprendizaje no solo es del colegio, y dentro del deporte se da. Primero convivimos con un montón de gente distinta. Aprendemos a trabajar en sociedad, en equipo, lo que indicaba, no creo que me indicabas de Stalin, a vencer, a sobreponernos a los fracasos, a saber conllevar las victorias, a trabajar por objetivos, los objetivos más chiquitos. Estamos en cinturón blanco, luego somos amarillo, luego verde, azul, rojo, llegamos al negro, se cumplió un objetivo. Llegamos al primer grado, queremos graduarnos, llegamos al colegio, queremos acabar el colegio, lo mismo es en el taekwondo. Empezamos en el taekwondo y logremos el objetivo. Después de esto, cambio de objetivos. Quiero ser un deportista ya en el campo competitivo. Entonces empecemos desde lo pequeño. Primero, ganar dentro de mi club. Luego dentro de mi provincia. Luego dentro del país. Pero muchos padres queremos que nuestros hijos salten estos procesos. Entonces no ganan dentro de su club y ya le queremos llevar al nacional y nos ponemos bravos por qué no va al nacional. O no gana dentro de Pichincha y queremos que ya gane internacionalmente. Entonces el deportista va a perder. Muchas veces va a perder porque hay mucha competitividad. Al igual que él se entrenan muchos niños. Pero un momento con que siga perdiendo, 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 va a llegar el momento que gana. Y empieza a ganar, a ganar. Pero si lo retiramos, siempre va a perder. Entonces eso hay que tenerlo claro. Que nosotros estamos muchas veces como padres, no nos gusta, a nadie, a ningún padre le gusta ver a su niño, entre comillas, sufrir. Que se esfuerce, verle que llega agotado de un deporte, que llega cansado, que fue a taekwondo y se movieron las canilleras, se pegaron y se le hinchó el empeine. No nos gusta, pero debemos darnos cuenta que esto es parte de la formación del niño, que él debe formarse con estos aspectos, que no todo en la vida va a salir al 100% como queremos, pero es parte de seguir creciendo, ganar, perder, vencernos a nosotros mismos. Juan, para terminar la conversación, desde la dirigencia a la cual tú representas, ¿cuál es el mensaje que les quieres transmitir a todos los deportistas de Pichincha principalmente y obviamente del país? ¿Cuál es el mensaje que tú les podrías dar a ellos
desde tu visión como presidente? Primero creo que lo fundamental es tener un objetivo alto, meternos con un objetivo muy alto, tener, tener en mente que vamos a ser el mejor del mundo y dentro de ese proceso va a estar ser campeón provincial, nacional e internacional. Tener un objetivo tan alto que para cumplirlo, estar muy conscientes que tenemos que vencer otras cosas. Había un entrenador mexicano que vino a Ecuador hace tiempos y había una deportista muy buena, pero siempre se pasaba de peso. Y yo me acuerdo que él le dijo a ella, no quiero dar nombres porque son personas muy conocidas, pero el entrenador le dijo a la chica, si comer un plato de arroz es más fuerte que tu deseo de ser campeón, retírate. Y la chica desde ahí empezó a bajar de peso, o mejor dicho, a cuidarse, ¿no? Que era lo normal, no se pasaba. Entonces, eso hay que tener claro. Si nuestro objetivo es ser el mejor, no vamos a, no podemos desmandarnos en otras actividades, tener conciencia de a dónde queremos irnos. Cuando uno se levanta de noche y con la vejiga llena, asiste la luz apagada, uno va caminando directo a donde quiere llegar, cumple su objetivo y regresa a dormir. El deporte debe ser de esa forma. Nosotros si queremos triunfar en el deporte, debemos tener claros a dónde vamos y nadie nos va a quitar de esta línea. Vamos a seguir, vamos a llegar allá. Nos peleamos con los padres, tenemos que lidiar con trabajos, con estudios, con preparación, con dietas, con múltiples factores. Pero siempre que yo tengo un destino o un objetivo fijo, voy a tratar de llegar. Entonces, lo que yo quiero decir es que la gente sepa qué quiere. Sepamos que nuestro ser el mejor no tiene precio. O sea, ser el mejor es algo que no se consigue de la noche a la mañana. Todos los que estamos en el deporte es por eso, porque queremos ser mejor que alguien. En el deporte ahí siempre hay un afán de competición y de desafiar a alguien. ¿Sí? Cualquier deporte, llámese los deportes más como el ajedrez, que no son de combate, y los de combate, ¿no? Entonces, digamos, en todos los deportes, si nos metemos en un deporte es porque nos gusta destacar, nos gusta ganar a alguien. Entonces, si estamos en el deporte, lleguemos a nuestro objetivo hasta ser los mejores y no nos desviemos de las pequeñas cositas que nos pueden venir en el camino. Creo que el mayor trabajo en la parte de la preparación mental, como siempre he dicho, eh, es enfocar al deportista, porque a veces tiene tantos distractores, justificados o injustificados, sea las clases, sea los estudios, sea la familia, lo que sea. Entonces, los mismos amigos tienden a desenfocarse y el reto creo que de la preparación mental, desde mi perspectiva, es aprender a que el deportista sostenga su enfoque. Y lo que tú acabas de decir, me acuerdo de una chica con la que trabajé eh, y se iba a competir a Europa, me acuerdo, era su primer campeonato, el Open de París. Y hablamos sobre el tema de la medalla. Y yo le decía, sí es importante la medalla cuando tú compites y todo lo que tiene que ver con los trofeos y el reconocimiento y eso, pero también es importante el tipo de persona en el que te conviertes. Entonces, no solamente la medalla es un pedazo de metal o el reconocimiento es un pedazo de papel. Yo creo que es el tipo de persona en el que te tienes que convertir para conseguir esa medalla. El tipo de persona que te tienes que convertir para lograr estar dentro del alto rendimiento. Entonces, cuando tú te enfocas en lo que debes convertirte, las medallas, los reconocimientos del alto rendimiento empieza a aparecer. Entonces tienes que convertirte en una persona disciplinada, tienes que convertirte en una persona enfocada, tienes que convertirte en una persona resiliente, tienes que convertirte en una persona capaz de superar el dolor. Y cuando tú te conviertes en eso y en otras cosas más, entonces los resultados empiezan a aparecer. Pero mientras tú no seas eso, las medallas no es que no vengan, pero no van a venir de una manera consistente, planificada, ni dentro de un esquema de progresión donde puedes tú al final dar lo mejor de ti. Palabras finales, algo que se nos haya quedado. Bueno, en el deporte, yo creo que taekwondo, como casi todos los deportes mismos, es un sinnúmero de interrelaciones. Nosotros si escogemos esta vía del taekwondo, es un deporte que no es fácil,
pero todas las cosas que queremos debemos trabajarlas y luchar para ello. Yo pienso que si alguien escoge la línea deportiva competitiva del taekwondo, que tenga muy en mente que va a haber muchos obstáculos, ¿no? Pero que siempre las recompensas de vencernos a nosotros mismos más que a un rival son bastante grandes. Para los padres también el mensaje, quiero enfocarle más a ellos el mensaje final, que no se retiren, que tengan a sus hijos dentro de una actividad deportiva, cultural, que trabajen también, que se preparen para tener un hijo deportista, que inviertan su tiempo, también un poco de sacrificio para poder ayudar, al menos en los menores de edad, a que nuestros hijos cumplan sus objetivos. Estimado Juan, te agradezco muchísimo por el tiempo, por la hora, para detrás de cámaras ya es más de las 10 de la noche y valoro mucho el tiempo que has dedicado a conversar y que la gente conozca también, ¿no? Cuál es la visión del deporte desde la perspectiva de la dirigencia y desde la perspectiva tuya como deportista, como te digo, como entrenador. Así que te agradezco mucho por abrirme las puertas de tu casa y con ustedes, pues vernos en otra ocasión y asimismo seguir contribuyendo al deporte en lo que podamos y desde donde podamos. Muchas gracias, Stalin. Muchas gracias a todas las personas. Éxitos. Listo. Muchas gracias, Juan. Gracias.